Recording in progress. Buenos días, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Cuenta secretaria, No tenemos cuenta, su presidente. Solo excusas. la tabla. Sí, la excusa de la subsecretaria de Agricultura que está con licencia y en su reemplazo viene el señor ministro, que en este minuto está en Senafort y va a llegar en unos minutos. Sí, Sí. en la Comisión de Hacienda. Ante de aquellas materias en las cuales no tenemos todavía resuelto, que ellos también las tienen, la hagan ver con más acento. Así que, sin más, le damos a dar la palabra a Paco y entre ustedes van ahí viendo quién más y Verónica para que vean cuál de la presentación aborda cada uno. Senadores, senadoras, buenos días a todo el resto de los presentes en la comisión. Nosotros preparamos esta presentación en el marco de una consulta que había hecho a la comisión respecto de la jerarquía de los distintos instrumentos que estaban interactuando a razón del riesgo en el territorio. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros teníamos el análisis del proyecto de ley, de las normas que estaban previstas de las normas e instrumentos previstas en Senapred y lo que está previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en términos de la planificación territorial. Entonces, desde ahí nos paramos. Y al minuto del análisis, para establecer el tema de la jerarquía, uno el tema de la jerarquía lo puede enfocar desde dos perspectivas distintas, de una perspectiva más bien jurídica respecto del valor de las normas y desde una perspectiva de la coordinación de las normas. Nosotros nos paramos en esta segunda posición porque es la que le compete de mejor manera a la discusión que se está teniendo en este minuto. Tira la primera página. Eh, Desde esta perspectiva, nosotros nos fuimos a revisar lo que tiene en este minuto la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿no es cierto?, que realiza un diagnóstico de la situación que tenemos sobre el territorio de los distintos instrumentos. En eso, la política diagnostica dos cuestiones que son fundamentales para la situación en la que estamos. Por una parte, que sobre el territorio en nuestro país existen múltiples instrumentos de ordenamiento, de planificación y de gestión, y que por lo tanto la forma en que funcionamos es, hasta ahora, digamos, es con esta superposición de instrumentos y autoridades distintas sobre el territorio. No tenemos uno solo como hay en otras legislaciones que uno revisa. Y el otro aspecto que en este minuto es una constante en el territorio nacional es que existen dos cuestiones a las que está sometido todo el territorio. Y por una parte es el riesgo de desastres y de distintas categorías de desastres, tanto naturales como antrópicos. Y por otra parte, que todo el territorio está sometido a las variables que nos presenta el cambio climático. Que son dos cuestiones tienen un valor actual mucho más de mayor intensidad que lo que habían tenido en el pasado. Nosotros en paralelo a la presentación entregamos un documento en donde está desarrollado en profundidad. No me voy a meter en eso ahora porque si no nos alargaríamos muchísimo con la presentación. Entonces, parándonos ahí, nosotros hicimos el análisis de las distintas escalas de los instrumentos, de los actores que actúan sobre ellos, del tipo de instrumento que plantean y si estos instrumentos tienen un carácter territorial o tienen un carácter sectorial. Y desde esos puntos de análisis, ¿no es cierto?, revisamos lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que es la Ley 21.364 que crea el Senapred y los instrumentos de que dispone el Senapred, y por otro lado, el boletín que tenemos en estudio. En cada uno de ustedes pueden ver en el cuadro, cómo está en la pantalla, en cada uno de los niveles tenemos distintos instrumentos de estos tres puntos. El boletín, en este caso, los instrumentos que plantea en términos de escala son de escala regional y de escala comunal. No plantea instrumentos de escala nacional. Eh, Después voy a...
luego los actores que desarrollan, que tienen que desenvolver esto es, por un lado, la CONAF la institución que siga a continuación, a nivel de las direcciones regionales, y luego a nivel local, los municipios. Respecto de los instrumentos, la- a nivel de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, nosotros tenemos los instrumentos de planificación territorial. El Plan Regulador Intercomunal no está sobre todos los territorios, aplica solo sobre algunos territorios y regula tanto áreas urbanas como áreas rurales, ¿no es cierto? Pero los planes reguladores comunales solo regulan al interior del límite urbano de cada comuna. ¿Ya? Entonces, las medidas que se coloquen a través de un plan regulador comunal no van a tener alcance en el territorio rural de una comuna, sino solo en el territorio urbano de una comuna. Eso lo voy dejando en mente porque es una cuestión que luego tiene que ver con el alcance que puede tener, por ejemplo, una zona de interfaz urbano-rural, porque ¿cómo desarrollamos una zona de interfaz bajo un instrumento que no va a tener alcances en el área rural de ese territorio, por ejemplo? Luego, cuando estamos a nivel de los instrumentos intercomunales o metropolitanos, sí tenemos la posibilidad de colocar cuestiones en el área rural. Sin embargo, la escala en que regula ese instrumento es una escala macro. Por lo tanto, es difícil el cambio de escala que significa que en un instrumento intercomunal, por ejemplo, nosotros tengamos medidas que tienen que ver con, por ejemplo, el cuidado de una vivienda y su entorno inmediato. Entonces, hay cuestiones de escala ahí que es necesario graduar entre los distintos instrumentos de manera que estos conversen y sean efectivos en términos de su aplicación territorial. Y luego, cuando uno revisa cómo se estructura Senapred, las normas que estructura Senapred las hacen en una fase de mitigación y preparación, ¿no es cierto? Que tiene una serie de... Y los otros en la fase de respuesta, o sea, cuando ya estamos frente a la ocurrencia de una situación de desastre. Y la- el- una de las cuestiones que están en las indicaciones que revisamos, que están en discusión, es que se establece esta correlación ahora entre estos instrumentos y los que estaban en Senapred, porque Senapred tenía, por ejemplo, los mapas de amenaza o mapas de riesgo. Entonces, cuando nosotros hicimos este análisis en ese minuto, no estaban las indicaciones y no se entendía cómo iban a recogerse en uno y en otro estas distintas categorías de instrumentos, porque íbamos a tener por un lado Senapred haciendo y recogiendo de los organismos información respecto de las amenazas y los riesgos, pero luego en otra escala trabajando, ¿no es cierto?, a CONAF o a la institución que continúe, con otro instrumento distinto recogiendo riesgos en el territorio. Entonces, no estaba claro cómo conversaban esas dos instancias, que eso en algunas de las indicaciones que están en proceso de discusión, se va aclarando en el fondo cómo va esa escala. Ahora, hacemos la siguiente. Si uno lo mira eso en un ejemplo de planos, nosotros ahí tenemos un plano de los planes reguladores entre Villa Alemana y Limache. Y están graficadas las zonas de incendio y con las distintas categorizaciones de incendio, del amarillo al rojo, ¿no es cierto?, que contempla la regulación de Senapred. Entonces, cuando uno se pone en ese territorio, es donde surge la pregunta respecto de cómo vamos a aplicar este nuevo instrumento. ¿Este instrumento puede, por ejemplo, incluir toda una área urbana? Cuando estamos hablando de lugares de baja densidad, en donde tenemos comunas, en donde hay intercaladas zonas pobladas de zonas con alta masa de vegetación, ¿podrá el instrumento aplicarse sobre todo el territorio? ¿Qué criterios debo tener allí para aplicar ese instrumento sobre el territorio? ¿Qué pasa con la informalidad? Nosotros tenemos como uno de los problemas que subyacen en los términos de los desarrollos urbanos el tema de la informalidad. ¿Cómo vamos a cruzar ahí con la informalidad cuando la informalidad no está reflejada en los instrumentos de planificación? La informalidad está fuera de los instrumentos de planificación y por eso es informalidad. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio con que vamos a aplicar estas zonas de interfaz o de amortiguación respecto de la informalidad en los territorios? O de las áreas urbanas no reguladas. Tenemos muchas áreas urbanas que tienen instrumentos de planificación, sin embargo, los instrumentos que tienen son muy antiguos, o no están regulando zonas que han crecido de ciudades que han quedado fuera de los instrumentos que están disponibles. Entonces,
cuando en algún minuto nosotros conversábamos de a lo mejor la necesidad de tener alguna medida transitoria, era justamente porque se va a incorporar una medida sobre los planes reguladores van a tomar, en el mejor de los escenarios, 2 años en cambiarse, pero mientras tanto esos 2 años vamos a seguir teniendo las situaciones de riesgo, por lo tanto, ¿a través de qué medidas vamos a accionar para que esto tenga una vigencia rápida mientras los instrumentos de planificación se ponen a la escala de estas nuevas necesidades? Considerar también en eso que acaba de ser ingresado un proyecto en la Cámara de Diputados en donde se discute una nueva lógica para los instrumentos de planificación. Una de las cuestiones fundamentales allí es que los instrumentos ya no van a tener esto de que se planifica y se acaban y hay que partir todo de nuevo, sino que va a ser una constante de la planificación y de la actualización. Ingresó para el Ejecutivo, está con discusión en la Comisión de Vivienda en la Cámara. Los instrumentos van a estar constantemente siendo actualizados. Esa es una muy buena noticia y lo hace muy compatible con esto. Y nos trae con la legislación de planificación a una más cercana a las necesidades que tenemos actualmente. Pero esos cambios que se van a estar conjugando van a requerir que tengamos una medida de soporte transitoria mientras estos cambios se implementan y entran en funcionamiento. Entonces, esa era un poco la lógica de cuando en su minuto nosotros conversamos de esta idea de que hubiese en el proyecto algo transitorio mientras esto entraba en vigencia. Eh, y la otra cuestión que sale cuando uno revisa la planimetría es qué pasa con los otros riesgos, cómo hacemos convivir esta urgencia con los otros riesgos sobre el territorio. Por ejemplo, si yo tengo una quebrada con alta masa de vegetación, a lo mejor desde el punto de vista del incendio va a ser lo más conveniente ralear esa quebrada. Pero a lo mejor si yo pongo la variable de cómo sustento ese suelo, para prevenir un aluvión, por ejemplo, la mejor medida no va a ser remover toda la vegetación. Entonces, ¿a través de qué manera se van a compatibilizar estas dos cuestiones? Senapred tiene la lógica, en la planificación de Senapred, es que hay mapas de riesgo que luego se construyen en un mapa, o sea, hay mapas de amenaza que luego se construyen en un mapa de riesgo único, en donde todas estas capas se compatibilizan. Y los planes reguladores un poco hacen eso, pescan todos esos riesgos y los hacen conversar, porque las medidas que se tienen que adoptar son distintas según se trate eh, de terreno, de si tengo que colocar vivienda, si no quiero colocar nada. Entonces, todos esos procesos hay que mirarlos en estas distintas escalas para poder armar una cuestión que sea armónica y que efectivamente nos funcione. Eh, Nosotros teníamos otro mapa, pero básicamente los ejemplos son los mismos, el caso es el mismo. ¿Cómo hacemos para que esto eh, no sea una idea, sino que al funcionar sobre el territorio efectivamente o sea, sea efectivo finalmente? Sí. Por su intermedio, presidente, voy a continuar la presentación. Bueno, volvemos a repetir que estas observaciones fueron antes de las indicaciones, cuando nosotros hicimos este análisis, de los cuales se han tomado, dentro de las indicaciones, se han tomado algunas, se han subsanado algunos a ciertos puntos, y de las principales observaciones que estamos presentando acá en la presentación, el informe está más detallado, por ejemplo, tal cual como lo planteó Verónica al comienzo, es decir, los instrumentos van a ser equivalentes a los instrumentos sectoriales, que era el cuadro que se presentó en el comienzo de la presentación, cómo esto se van a compatibilizar en la aplicación de la ley. Otro punto que nosotros también señalamos es que no se señala bien cómo se van a, no se señalaba bien y tampoco está claro que también está próximamente a analizar este punto dentro de la discusión, es la definición de los parámetros respecto a la área de interfaz urbano-rural. Es decir, que esto también es un punto importante, dejarlo bien establecido de cómo se van a aplicar y determinar esta área. Otra parte que nosotros también se observó en el análisis es que en la zona de interfaz urbano-rural como área de amortiguación, eh, ¿qué pasa en aquellas áreas que presentan la informabilidad? ¿A qué se refieren estas zonas, por ejemplo, cuando hay una toma? ¿Qué pasa en esta zona? Porque hay tomas que están justo en el límite. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo se van a tomar? ¿Qué, y tampoco están porque hay un grado de informabilidad, por ejemplo, acá en Viña del Mar hay ciertas zonas que son, que en
hay construcciones, como se vio en el incendio, que corresponden a zonas, en zonas rurales, pero no está regulado, es decir, la informabilidad no, ¿qué pasa en esas zonas? Y lo otro también que se plantea, que son los plazos, es decir, los plazos de la actualización de los instrumentos, que son muy variables. Entonces, cuando nosotros se hacen por ejemplo, las modificaciones en el CNPET, en el Plan Estratégico Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, son cada 2 años. eh, Tenemos, por ejemplo, el plan regulador tiene una vigencia de 10 años. Entonces, en los plazos también hay una discordancia dentro de los instrumentos de planificación. Y por último, que también lo nombró Verónica, que es respecto a qué va a pasar en estas zonas, en los planes comunales que solamente aplican en zonas urbanas y no en las zonas rurales, y qué pasa también en los planes intercomunales y los metropolitanos debido a las escalas que se van manejando. Entonces, esas son las observaciones que nosotros planteamos en el minuto, en el informe y esta presentación que tenemos preparado del mes de octubre respecto a este proyecto de ley. Y por último, también, que también se nombró, las obligaciones, por ejemplo, que recaen dentro de las direcciones de obra. Y también ahí hay otro boletín, que es el boletín 15.534-14, que señala que la dirección de obra será el responsable de las verificaciones de la norma urbanística de los permisos de edificación y recepción. Ante esto, ¿cuál va a ser la responsabilidad que tiene la dirección de obra respecto a qué va a pasar en estas zonas de interfaz urbano-rural? Y las escalas, y el punto que nosotros también planteamos es qué va a pasar a nivel de las escalas territoriales, eh, qué va a pasar a nivel de las responsabilidades respecto a los distintos niveles de escala, es decir, regional, provincial y comunal que quede bien establecido. Eso era más o menos. Pero, Una cosa antes de terminar. Es importante tener en cuenta además que estamos enfrentando sistemas que son variables, que están todo el rato modificándose, no son un estático. Entonces vamos a tener ciudades que van a estar modificándose y creciendo. Entonces los criterios con los cuales yo voy a definir estos instrumentos tienen que ser capaces de recoger tanto la variabilidad de las ciudades como la variabilidad del riesgo. Entonces, si yo coloco la definición solo a propósito del riesgo que se impongan las nuevas condiciones de riesgo, la ciudad puede estar creciendo de una manera distinta, entonces tiene que ser capaz de tomar ambas variables para que sirvan. Si solo nos quedamos con instrumentos que solo se definen a propósito del riesgo y la ciudad tiene un crecimiento que es distinto, se van a desacoplar, no van a servir para los propósitos que se están pensando. senadora Aravena, Primero, agradecer a la biblioteca, a los dos, por este trabajo, eh, que creo que estamos a tiempo todavía de ver modificaciones. O sea, por eso es que yo he sido insistente. Sé que es importante sacar la ley de incendio, pero no al punto de que no dejemos bastante claros los conceptos, entendiendo que tiene que conversar este proyecto con varios instrumentos y muchas leyes que ya están y que de alguna manera pareciera no conversan. Yo le pediría a la Secretaría Técnica, pero principalmente si hay alguien del Ejecutivo, que pueda dar respuesta a las diferentes inquietudes que ambos profesionales, con harta experiencia en esto, nos puedan orientar en torno a que, si bien este informe, si no me equivoco, se hizo en octubre, me da la impresión, por lo que estamos aprobando, que hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto. O sea, y que yo creo que son muy, muy complejas. Lo primero, la relación, digamos, ¿cuál es la responsabilidad del director de obra? Que no está en ninguna parte redactada que yo recuerde, el tema de cómo lo hacemos con estas zonas eh, que son que de alguna manera son urbanas, pero que son quizás no reconocidas por el último plan regulador, pero que existen y están dentro de, sí. Entonces, la informalidad es un tema que yo encuentro súper complejo desde el punto de vista de la normativa, porque
no es menor. O sea, yo quiero ponerme en el caso de la quinta región, de esta región en particular, que yo diría que el peor ejemplo si hablamos de informalidad. Entonces, tampoco es casualidad los incendios. Entonces, si lo que queremos es abordar justamente lo que ha ocurrido en estos últimos años y este proyecto no aborda esta situación de informalidad, es como, vuelvo a decir, un típico proyecto que dice muchas cosas lindas, pero en la práctica no es aplicable. Entonces, yo vuelvo a insistir, si no abordamos estos temas que con seriedad y responsabilidad desde los años que llevan ambos trabajando, yo tuve la oportunidad, Verónica, de trabajar contigo en vivienda, que lo están haciendo porque nos están advirtiendo lo que falta. Y nosotros no podemos, o sea, no por el apuro, porque entendamos, los incendios, ya partió el temporal de incendio, nosotros hoy día estamos en una situación en que ya están los recursos, no vamos a cambiar la aguja ni vamos a cambiar nada este año. O sea, este proyecto debe ser aplicable para el año 2026. Entonces, aquí hay muchas cosas que ellos dejaron claramente planteadas que tienen que ver con temas muy delicados y que yo creo que no están abordados en el proyecto. Entonces, hay que hacer un análisis legislativo sobre este informe que permita ver dónde están los cuellos de botella que ustedes hoy día todavía distinguen y que hoy día no estaríamos en condiciones de, o sea, un proyecto incompleto. Eso es. Y tenemos que tener la capacidad de ver cómo lo abordamos. Eso. Gracias. Para responder a los senadores está Catalina por Zoom, así que para que... No, no, si le estoy explicando solamente cómo no está el Ejecutivo presente, pero está Catalina, que ha abierto este tema. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo estimo mucho la biblioteca, pero creo que hay que actualizar las cosas. O sea, creo que muchas de las preguntas que ustedes se hacen aquí las discutimos. ¿Ah? Por ejemplo, las discutimos. O sea, cómo se caracteriza, el por qué vamos a tener la interfaz urbana rural, qué características van a tener, etcétera. El por qué no está acoplado, por ejemplo, con los otros instrumentos, porque esto es mucho más variable, ¿no? Tenemos mucha más variabilidad en estos instrumentos que estamos creando hoy día. Entonces, a mí me gustaría, fíjate, eh, que antes que hubiesen expuesto, entiendo que aquí hubo un impasse, ¿no? Pero que hubiesen conversado con el Ejecutivo de estas observaciones. ¿Mm? ¿Lo hicieron? O sea, bueno, perdón, lo dejo ahí, ¿ah? Para que lo respondan. Porque yo creo que muchas de las observaciones que ustedes plantearon ya fueron conversadas. Y la pregunta es, hay una lógica del por qué no está con los otros instrumentos, ¿ah? Porque esto es una realidad que es mucho más rápida que los instrumentos que tenemos. Por eso que estamos creando la interfaz urbano-rural y no estamos y la amortización, que son cosas distintas. Y la irregularidad, bueno, vamos a tener que asumirla. O sea, la irregularidad que existe, vamos a tener que crear la interfaz urbano. Nosotros trabajamos juntas también en vivienda. ¿Ah? ¿Ah? Sí, durante algunos años. Entonces creo que yo los invitaría, presidente, a actualizar y a ponerse de acuerdo también con el Ejecutivo y cuando no haya acuerdo con el Ejecutivo nos digan, mire, aquí tendrán que resolver ustedes. ¿Mm? Eso, presidente. Gracias, senadora. Senador Durana. Gracias, presidente. Agradecer el informe completísimo que nos ha preparado Biblioteca. Yo lo que leo es que este es un documento mucho más completo que solo enfocado en una situación coyuntural de la ley de incendio que sucede en algunas regiones y fundamentalmente en los sectores donde hay bosques forestales y todo este tipo de cosas. Ahora, lo importante es que efectivamente un instrumento de estas características incluso debería ser informado y considerado por el Ministerio de Vivienda en ese proyecto que tenemos que votar la próxima semana de la regularización de los asentamientos urbanos, porque muchos de ellos están en la zona de interfaz urbano-rural, que tiene directa relación con los incendios, pero también muchos de ellos en cualquier región del país están localizados en lugares donde hay bajadas de río, hay temporales,
hay una serie de situaciones o condiciones que finalmente eh, eh, es importante este informe y este estudio que se nos ha presentado. Yo lo único que sí le pediría a usted, presidente, en su calidad de ente coordinador de la mesa, es que, bueno, finalmente logremos separar de este proyecto lo tingente a la ley de incendios y en eso que nuestros asesores, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y con los profesionales de la biblioteca, logren finalmente un consenso, porque vuelvo a insistir, el documento es muy completo, se refiere prácticamente a la realidad de lo que se debiese analizar en cada región, en cada ciudad del país, pero entiendo que hoy día nosotros tenemos una urgencia que está focalizada en la ley de incendios. Gracias, presidente. Gracias, senador. Mire, yo la verdad de las cosas que Biblioteca conversó conmigo antes de iniciar la sesión, y ellos partieron exponiéndome de que la mayoría de los temas que ellos iban a hablar estaban ya resueltos en la comisión. No, dejé la mayoría, ¿ya? Y por lo tanto, solamente se querían enfocar en aquellos que todavía no estaban resueltos. Pero yo personalmente le pedí que entregaran el informe completo porque creo que en temas complejos en el futuro se debería escuchar a la biblioteca dentro de los expositores y posteriormente entrar a analizar. Ese fue el objetivo de crear este impasse entre nosotros, digamos, para poderle dar la credibilidad de lo que ellos están diciendo en el minuto que corresponde, no posterior como en el caso de ahora. ¿Se fija? Pero por eso le permití que ellos pusieran lo anterior y también lo que falta por resolver para que se creara esta conversación y por tomar el acuerdo que en futuro la biblioteca exponga dentro de los expositores antes de empezar a resolver. ¿Ya? Es un poco lo que queríamos acordar y eso creo que es el camino que vamos a consensuar. Y es obvio que lo que ha planteado el senador Durana también hay que tomarlo en cuenta, de ver cómo lo hacemos, como también en un plano regulador está la zona de interfaz pegada a ello y que después eso puede ser desafectado y lo puede ocupar una persona en la especulación del negocio. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo se aplica eso con la ley Cabal, que tiene un impuesto adicional que después lo puede rebajar cuando se desafecta y le estaríamos haciendo un tremendo ayuda a una persona que especula? Entonces, a ver si nos pueden responder estas cosas, pero dejando claro que en el futuro el informe de ustedes tendrá que ser al inicio de la discusión para tener todas las cosas, ya que es un informe más global y que ve otras cosas que no ve solamente el proyecto en sí. Así que, Verónica o Paco, les ofrezco la palabra para responder lo que han planteado los senadores y después de usted le voy a dar la palabra a Senador, entre la definición original que se estaba discutiendo y la que están discutiendo actualmente, hay varios de los aspectos respecto de cómo se está considerando la compatibilidad con otras normas que ya vienen resueltos en esa propuesta. Eh, Ahora, la norma de Cabal aplica justamente cuando hay una ampliación del límite urbano y por lo tanto aplica del límite urbano hacia el área rural que se incorporaría, ¿no es cierto?, a esta área urbana. Esta norma en la zona de interfaz, como zona de interfaz, actúa hasta el límite urbano porque se aplica en el instrumento de comunal, a escala comunal, por lo tanto queda al interior del área urbana. Ahora, cuando esta norma se aplique en los intercomunales, la zona de interfaz la aplique en un intercomunal, ahí vamos a tener zonas en que podría darse este escenario de un cambio de este nuevo impuesto por ley Cabal con esta nueva zona de interfaz. Ahora, el cómo se va a comportar desde el punto de vista del impositivo, del cambio del valor del suelo, claro, va a depender mucho de la casuística, porque nos vamos a encontrar con situaciones en que el suelo en que esta situación podría leerse como un gravamen, ¿no es cierto? Y aumentar la situación, el costo del impuesto de ese suelo, pero van a haber otros casos en que a lo mejor esa medida de protección va a ser una valoración y por lo tanto yo lo puedo evaluar positivamente. Entonces, es difícil en estas normas de este tipo decir a rajatablas que va a ser una u otra acción, sino que va a depender mucho del territorio del que estemos conversando y del riesgo potencial también que tenga ese territorio, porque probablemente vamos a empezar a ver que las valoraciones de riesgo que a lo mejor no son tan
consideradas al minuto, cuando no están reconocidas en el instrumento, me refiero, no son de tanto peso al minuto de tasar, van a ser cada vez más importantes porque los riesgos que estamos viendo y las consecuencias de esto se han ido incrementando en el último tiempo. ¿Ya? Entonces eso es algo que vamos está todavía por evaluar en ese sentido. Espérese, me había pedido la palabra a Catalina para responder inquietudes que se plantearon de ella y después la senadora Sepúlveda y la senadora Aravena. Catalina tiene la palabra. Buenos días. Buenos días, presidente. Saludarlos a todas y todos. Pedir disculpas porque no pude, efectivamente, por un problema personal, ir a la comisión el día de hoy, sin perjuicio de que efectivamente está en representación ODEPA y subsecretaría por el proyecto de ley SIGES. Lo segundo es agradecer a la biblioteca por este trabajo, que efectivamente en algún momento pudimos conversar algunos elementos con Paco y con Verónica, no todos los que se expusieron acá, sino que en una etapa mucho más preliminar del proyecto de ley, eso es cierto. Sin perjuicio de aquello, sí, comenzar tomando la propuesta del senador Durana y la senadora Aravena a propósito de ver los elementos que quedan por resolver en términos técnicos, jurídicos del proyecto que puedan ser recogidos del informe de la biblioteca. Eso parece del todo coherente con el trabajo que hemos estado haciendo con la comisión. Eso por una parte. Lo segundo es que tuve problemas con el link, así que no me pude conectar inmediatamente, pero de los elementos que alcancé a recoger, respecto de lo que exponían tanto Paco como Verónica, señalar que efectivamente creo que hay un elemento en términos de urgencia, como decía el senador Durana, y como lo señalaba la senadora Sepúlveda respecto de este proyecto. En su origen, la mesa que integraba este proyecto de ley siempre estuvo conformada por Senapred Interior y Mimbu. Con otros ministerios, y la base que teníamos para este proyecto de ley siempre fue la amenaza. Considerando los mapas de amenaza, ¿por qué? Porque estos mapas de amenaza, y acá respondo una primera pregunta, quizás podríamos dejarlo con mayor claridad dentro del proyecto, pero estos mapas de amenaza insuman a los mapas de riesgo de el Senapred, que son los mapas a los que se refería Verónica cuando estaba exponiendo, y que a su vez insuman el resto de los planes que se refiere el mismo, o los instrumentos que crea la ley número 21.364. Estos mapas de amenaza tienen un periodo de actualización de 5 años, y es por eso que dejamos el resto de los instrumentos de la ley que estamos creando también dentro de ese periodo. Acá hay otro elemento importante a destacar dentro del proyecto y que hemos sabido mejorar. Se agregó un nuevo artículo transitorio a propósito de las zonas de amortiguación, para que, no estando el reglamento y tampoco declarada la zona de amortiguación, pueda ser CONAF o su sucesor legal, en este caso el CERNAFOR, quien pueda ejecutar medidas mediante resolución fundada para aquello. ¿Y por qué esto es importante? Porque las zonas de amortiguación un poco vienen a hacerse cargo, no un poco, sino que es el objetivo dentro del proyecto, hacerse cargo de la informalidad, que como bien decía la senadora Sepúlveda, lamentablemente es algo que tenemos que reconocer. Las municipalidades pueden, ya tienen los instrumentos para hacerse cargo de la informalidad e incorporar esas zonas dentro del plan regulador como zonas urbanas, sin perjuicio de, por supuesto, los problemas de gestión que pueda tener cada municipalidad. Reconociendo ese problema y dándole las atribuciones al Servicio Nacional Forestal, es que se crea la zona de amortiguación, para que dentro de la zona rural o de la zona que es informal y que no está dentro del plan regulador pueda exigir medidas particulares. Y eso va a ser mediante resolución del servicio. Y esto puede ser antes de la determinación de una zona de interfaz. Y asimismo, la zona de interfaz, cuando ya esté declarada dentro del plan regulador, podrá venir a dejar sin efecto la resolución, que fue algo que aprobamos dentro del proyecto y que creo que a mi juicio quedó súper bien explicitado. Puede dejar sin efecto la resolución que creaba la zona de amortiguación en aquella parte que se superponga con la zona de interfaz. Eso por una primera parte. Los plazos variables ya los expliqué, tienen como base el mapa de amenaza, que insuma el mapa de riesgo sin perjuicio del análisis de riesgo nacional que incorporamos, que elabora CONAF. ¿Y por qué no dejamos los mapas de riesgo? Esto es súper importante. No dejamos los mapas de riesgo del Senapred porque los mapas de riesgo consideran otros elementos y variables que no considera CONAF, como por ejemplo las áreas protegidas.
Entonces, o por ejemplo, las líneas de tensión que conversábamos, bajo el criterio de la especificidad del mapa de amenaza, sino que es mucho más general. Esa fue incluso una sugerencia de Senapred para que el proyecto fuese mucho más específico en criterios de incendio. Luego, respecto, efectivamente, no señalamos la responsabilidad de el director de obras en términos de la municipalidad, pero lo que sí estamos claros es que, bueno, él va a tener que hacer su cargo, va a tener que monitorear la ejecución de medidas, pero en este caso, la municipalidad es la que tiene que fiscalizar y sancionar o llevar al sancionatorio respectivo el incumplimiento de las medidas dentro de las zonas de interfaz. Por tanto, eso está considerado y bueno, recaerán las sanciones administrativas que correspondan ante el incumplimiento de las funciones del cargo que corresponda al director de obra. Posteriormente, también señalar que efectivamente, como señala la senadora Sepúlveda, tanto en zonas de interfaz como en zonas de amortiguación, en el artículo 4 y el 8, si no me equivoco, y luego en el 19 y el 14, incorporamos las variables que se tienen que considerar para la determinación de las zonas de interfaz. Eso está, y de hecho, el reglamento de las zonas de interfaz lo tiene que elaborar el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Ese es el único reglamento que tienen que elaborarse en conjunto porque, bueno, hay competencias que están mezcladas entre la municipalidad y agricultura y por eso se construye de esa manera. No sé si se me queda algo afuera. Y esto es algo importante también a tomar en consideración dentro de, el proceso de construcción de este proyecto, que es algo que hablábamos ayer en la comisión. Lamentablemente, y esto también hay que reconocerlo, el derecho llega generalmente tarde respecto de las crisis que viven los países. En gestión de riesgo de desastres tenemos una norma general y lo que busca este proyecto es hacer un zoom o dar mayor especificidad a la aplicación respecto de la prevención de incendios. Lo conversábamos con la directora de Senapred y ella también lo dijo en la comisión. Esperamos que esto se pueda replicar con aquellos riesgos de desastres que son más importantes dentro del país, generar legislaciones más acotadas en aquello que se requiera y más generales también cuando haya que hacerlo. Sin perjuicio de aquello, también ahí solicitar a la comisión que nos podamos revisar cuáles son los elementos que quedan pendientes del documento que construyó Paco con Viviana, con Verónica, perdón, y podamos ver en qué parte, porque yo creo que si hay espacio, esto se puede arreglar con redacción, más que con contenido técnico. Hay cuestiones que están dentro del proyecto y que quizás no es necesario darle más vueltas, sino más bien mejorar en términos de lo que hemos venido haciendo con la mesa de asesores también. Muchas gracias, presidente. A la senadora Sepúlveda y la senadora Aravena, en ese mismo orden. Yo conozco más a Paco, que hemos trabajado no sé cuántos años juntos, y además cuando presidí la Comisión de Agricultura varias veces, ¿no? En la Cámara. Entonces, a mí me llamó la atención lo débil de la presentación. ¿Ah? Y me sorprendió, y te lo dijo afuera. Pero cuando uno ve este informe, este otro informe, ¿no es cierto? Me cuesta entender cómo no se explicitó ese informe, porque este está contundente. ¿Ah? O sea, este está contundente, este es distinto. Y creo que para nosotros esto, haberlo visto antes de empezar, hubiese sido tremendamente valioso. Sí, pues, pero haber expuesto. ¿Ah? Yo, presidente, mire, yo creo que nosotros cometemos un error en esto y que tenemos que buscar la fórmula de subsanarlo, como usted lo ha dicho, ¿no? Porque el contexto que entrega el informe es en lo general que necesitábamos saber antes, porque entramos al proyecto, ¿no? Entra como caballo carretonero, digo yo siempre, y la diferencia es que aquí te da el contexto completo de Senapred, de todos los instrumentos territoriales y es muy bueno lo que está aquí, ¿ah? Muy bueno. Entonces, creo que sería muy interesante, presidente, si le parece, porque ¿se acuerda que en un minuto nos confundíamos con las fases? ¿Ah? En un minuto nos confundíamos con las fases, ¿dónde estábamos? ¿Dónde le tocaba a Senapred? ¿Dónde le tocaba al municipio? Y eso creo que está muy bien tratado aquí.
Ah, está muy bien tratado aquí. Entonces, yo ofrezco mis disculpas de primer minuto, que casi cuando vi esto dije, yo no puede ser. ¿Ah? Pero acá está mucho mejor tratado y son complemento con lo que estamos viendo. Ahora, pedirle al Ejecutivo, ¿no? Que se pudiera juntar con ustedes, si le parece, presidente, y buscar dónde tenemos las complicaciones. Un punto importante es la dirección de obra. Un punto importante yo creo que es la dirección de obra. Sin embargo, tenemos que dejar muy bien estipulado porque el director de obra hace lo que quiere. ¿Ah? Hace lo que quiere y no tiene supeditado esto a lo que va a plantear el municipio, el alcalde. Yo creo que ahí yo tengo una diferencia con Catalina, ¿no? Con Catalina. Que yo creo que si vamos a dejarle el director de obra, tenemos que ser muy cuidadosos para que no tenga esa discrecionalidad que estamos viendo en muchos municipios hoy día. Eso, presidente. Y agradecerle a la Biblioteca del Congreso. ¿M? Gracias, senadora. Senadora Aravena. Jimena tiene que hacer una aclaración. Después. Sí, solo señalar de que el 2 de octubre se dio cuenta del informe de la biblioteca y se distribuyó a todos los senadores. Por eso lo que yo planteé, presidente, que no es solo distribuir el documento, lo que el deber nuestro hubiese sido escuchar a la biblioteca, conversar con la biblioteca y darnos a lo mejor una jornada completa en revisarlo. ¿Mm? Bueno, es el acuerdo, senadora, que quiero que tomemos a futuro, o sea, pensando en lo que viene. Y ahora lo otro que le quiero pedir es que, como queda poco para este proyecto, que Paco y Verónica se puedan incorporar al comité de asesores para resolver estos nudos que están acá, así que en representación de la comisión, para que también se puedan sumar a este trabajo terminal y poder abordar los Y temas que están. presidente, yo creo que la Biblioteca del Congreso ojalá estuviera presente en todo en todo en las mesas que tengamos de asesores. Yo creo que es muy importante que estén presentes. Bueno, eso pasa por la voluntad de nosotros, pero ya va lo que nos queda de incendio para que se incorporen al equipo de asesores y poder ver cómo vamos desamarrando los nudos que tenemos y poderlos sacar adelante. ¿Ese acuerdo lo tomamos ahora? Ok, acordado entonces. Senadora Aravena, Sí, gracias no, por el bien, tiempo. bien breve, solamente volver a reiterar, buenos días, ministro, y a la directora también de CONAF, decir que, bueno, yo creo que da lo mismo, ya en estos momentos estamos haciendo un análisis, pudimos haberlo hecho antes, pero todavía hay tiempo, vuelvo a insistir en eso, o sea, no, tenemos que sacar esto rápido, sí, pero no podemos desatender las observaciones que ustedes han hecho hoy día, porque para mi gusto son de gran profundidad. Yo creo que el problema hoy día del proyecto, no problema, las dificultades que hacen que estemos un poco más lentos es justamente el tema de interfaz, porque es un tema complejo, complejo desde el punto de vista de los otros instrumentos, como hoy día dicen ustedes, que tienen que conversar desde la institucionalidad también, quién se va a hacer cargo y cómo. Y por otro lado, el tema de los parámetros de interfaz, yo estaba leyendo lo que tenemos, no lo que se ha enviado con modificaciones, y sigue siendo muy básico. Yo creo que aquí hay que hacer una una mejor descripción. Nadie puede hablar de cosas específicas porque cada territorio, cada comuna tiene sus propias realidades, eso yo lo comprendo, pero tienen que haber principios básicos de lo que va a significar una zona de interfaz. Y eso yo creo que requiere más detalle, en mi humilde opinión, y en ese sentido yo lo quiero manifestar porque estamos en votaciones y por lo tanto yo lo que crea, mi humilde opinión técnica y política, que no esté dentro de la redacción, obviamente no lo puedo aprobar. Y lo segundo es que yo creo que no es un tema menor, siendo yo autora del proyecto de usurpación, hacernos los lesos con un tema que para el Estado es muy complejo, que son las tomas, sobre todo en zonas, digamos, de alto nivel de riesgo de incendios como es la quinta región. Entonces, nosotros no vamos a decir nada de las tomas, no vamos a tomar en cuenta esto como parte de una realidad que complejiza el control de incendios, si estamos hablando de prevención. O sea, nada peor que hacernos los lesos con algo que como no sabemos qué hacer. O sea, sí, la ley de usurpación incluye un registro, si ustedes recuerdan, un plazo perentorio para lo cual ya no pueden haber más tomas. O sea, aquí hay que revisar eso, hacer mención y ver cómo a partir de eso nosotros también ayudamos al Estado frente a un control de incendios que en el caso de una toma es absolutamente imposible hoy día, porque finalmente podemos hacer todos los instrumentos por escrito y a la CONAF le van a estar colgando igual del mejor mástil que exista
si es que en la toma murieron 30, 40, 50 o se quemó entera la toma. Porque esa es la realidad, po. O sea, y eso es un tema que ustedes están advirtiendo. Busquemos una manera, si siempre hay. Para todos hay alguna solución. Y aunque sea dura, hay que hacerla, porque no es en otra parte. Así que eso solamente, presidente. Bueno, por todo lo dicho por usted y la senadora Sepúlveda y también el senador Durán en algún minuto, es que vamos a incorporar en esta fase final del proyecto a los integrantes de la biblioteca para que ellos puedan participar, hacer ver, y no solamente entrampar, sino que en el fondo ver cómo se consideran todos los elementos que están puestos arriba de la mesa el día de hoy y poder sacar un proyecto que le dé la tranquilidad a todos. Así que, no, pues la DIPRES trabaja siempre con el ministerio, así que tienen que estar con ellos. Siempre se lo ideal. En este mismo tema, o el ministro tiene la palabra. De que Presidente, es muy breve. Pero recordar, porque el senador Durán es muy sabio, pero que hay cosas que están están en leyes y el tema es el law enforcement, el cumplimiento de esa ley por parte de distintos organismos públicos, por- porque eh, meternos quizás en todas las áreas va a significar no solo trabajo con Hacienda, sino también con justicia, y creo que el tema es más de cumplimiento de normas en algunos casos, más que de crear nuevas normas en la ley de incendio. Gracias, ministro. Vamos a dar por terminado el primer tema de hoy día. Vamos a pasar al punto 2, que es perdón, vamos a volver al punto 1, que es conocer la exposición del Ejecutivo respecto a las indicaciones presentadas al proyecto de ley que establece el sistema de incendio para las gestiones sostenibles del suelo agropecuario, SIGES, boletín 1639101. Saludamos al ministro que se incorporó recién a esta reunión, a su asesor Javier Palomino, a la asesora de la Subsecretaría de Agricultura, don Rodrigo Herrera, que está con nosotros, y también de la Oficina de Estudio y Política Agraria, la jefa de gabinete, la señora María José Pizarro, y el abogado señor Manuel Yáñez. A todos ustedes le damos la bienvenida a esta comisión y le voy a ceder la palabra, ministro, a quien usted determine que va a ser la exposición del proyecto SIGES. Presidente, solo quería hacer una síntesis. Este proyecto es fundamental. Sin desmedro de los senadores, la senadora Aravena y Sepúlveda ha estado muchos años en esto. Además, la senadora Aravena, un proyecto que dialoga como primo hermano, que es la ley marco de suelo, eh, con mucha preocupación. Esto además es urgente para la agricultura porque la Universidad de Chile lo mal y, y mediocre, y allí se trabajaron mesas técnicas entre agosto, también con asesores y equipos del Minagri y distintas comisiones. Se logró sacar eh, con voto prácticamente unánime, creo que hubo una abstención en la Cámara. O sea, hubo mucho acuerdo entre todos los actores, y para nosotros es muy importante que así como hemos corrido la posibilidad de cerrar incendios los primeros días de enero, de poder tramitar durante enero, o sea, poder llevarlo a la sala, este proyecto, y si, bueno, y si hay disponibilidad. Les comento también de que se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado todo lo, toda la ley. O sea, que pidieron adelanto algo que pidieron los senadores, el senador Kast particularmente, y otros, también la GOBER, etcétera, y es que nos tenemos que comprometer a que durante el primer trimestre vamos a ingresar también un proyecto de modernización, mejora de la ley de bosque nativo, por, por algunos topes que todos conocemos que tiene y que puedan permitir la agroforestería, entre otros temas relacionados. Pero concentrémonos ahora en los suelos, que es lo que importa, y todo el trabajo que ha hecho la subsecretaria y su equipo y ODEPA. Gracias, ministro. Eso depende de la muñeca del gobierno que logre en comité ponerlo lo antes posible. Así que, ¿sí?
No sé, a ver, yo por lo que he conversado con el ministro Elizalde, saliendo ellos lo iban a poner como prioridad para poderlo aprobar rápido, Senafora. Así que yo Eh, imagino que ya deben estar conversando con el presidente del Senado para que se vea en comité quién tabla y poderlo ver lunes o martes o miércoles la próxima semana. Sí, y comentar de que hubo dos, por su intermedio, presidente, hubo dos indicaciones del Ejecutivo de temas que ustedes habían planteado. Uno, fortalecimiento de fiscalización y dos, lo de carrera funcionaria, de que se privilegia el concurso público interno a propósito de... O sea, también se fortaleció eso, con una indicación. Estuvo bueno que haya pasado haciendo entonces. Ya, dicho eso, entramos, va a exponer usted. Entonces le damos a la palabra a María José para que exponga las indicaciones del proyecto SIGES. Y vamos a conversar, no vamos a entrar en materia, esto lo vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver con los senadores cómo vamos con incendio y en qué minuto vamos colocando esto. ¿Ya? Así es, ¿ya? Así que María José, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, presidente, saludar en primer lugar a todas las senadoras y senadores que están hoy día presentes. También agradecerles su compromiso mediante la participación de los asesores en la mesa técnica, que sin duda nos permitió enriquecer y fortalecer el proyecto. Hoy día les voy a contar, como dijo el presidente, en manera general sobre las indicaciones. Ya tendremos tiempo para discutirlas en detalle. Primero quería recordar el espíritu de este proyecto brevemente, que es impulsar la adopción de prácticas por parte de agricultores que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos para contribuir a la producción sostenible de alimentos, y esto se implementa a través de tres componentes principales. El primero, que es el más relevante, es el cofinanciamiento de prácticas, y luego los otros dos, que son un soporte a este componente principal sobre capacitación y transferencia tecnológica, y también el componente de fondo comunitario que permite abordar problemas locales y territoriales mediante soluciones asociativas. Entonces, primero, luego comentarles sobre la mesa técnica. Tuvimos 7 sesiones de trabajo que fueron online entre agosto y octubre con sus asesores. Participaron también del Ejecutivo por parte del gabinete de la subsecretaria Rodrigo Herrera, el gabinete del ministro, y también desde ODEPA y SECPRES participamos atentamente en todas. Revisamos el articulado artículo por artículo y fuimos enviando actas semanales y construyendo acuerdos para finalmente presentar una indicación con fecha 28 de noviembre que reunió este trabajo. ¿Qué insumos consideramos para el trabajo que hicimos? Bueno, primero, entre Minagri, SECPRES y DIPRES hubo un análisis con respecto al primer trámite, qué aspectos podían ser fortalecidos, dónde todavía existían brechas, y ahí se presentó una propuesta. Obviamente también la discusión parlamentaria, los invitados que trajeron a esta comisión, los insumos que llevaron sus asesores y otros externos, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos hizo algunos comentarios que también fueron considerados en esta propuesta de indicación. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Primero, con respecto a los estudios de suelo, es importante que durante el primer trámite se presentó una indicación para incluir. Durante el primer trámite se presentó una indicación para incluir la obligatoriedad de hacer estudios de suelo, que nosotros compartimos el espíritu de esa indicación en el sentido de que es necesario contar con evidencia científica robusta para poder hacer los planes de manejo. No obstante, estaba escrito de alguna forma que generaba ciertas complicaciones en su implementación. Por ejemplo, en su ubicación está en el artículo 3º, que es de disposiciones generales, cuando en realidad se refiere al instrumento de bonificación, porque, por ejemplo, para hacer grupos de transferencia tecnológica o parcelas demostrativas o capacitaciones, yo no necesitaría hacer estudios de suelo, sino que se refiere solo a los planes de manejo. Después hicimos una redacción general, porque la redacción que se incorporó en la Cámara incluía detalles específicos sobre las técnicas de los estudios de suelo, y creemos que, considerando que el programa dura 12 años, puede quedar estático en el tiempo y no adaptarse a las nuevas tecnologías, entonces lo redactamos en general. Y también con respecto a los nuevos parámetros que vayan surgiendo, por ejemplo, en el componente biológico, hoy día no existen tecnologías tan desarrolladas, pero probablemente sí se desarrollen en los siguientes años, entonces por eso preferimos dejarlo en general. Y por último, estableciendo algunas excepciones, por ejemplo, en caso de emergencias, donde es necesario actuar rápido para cubrir el suelo, y en ese caso puede ser que esto retrase esa implementación, o en planes de manejo que no lo requieran, por ejemplo, prácticas para el control de erosión, como cortinas cortaviento. No necesariamente tengo que saber la composición biológica. Bueno, ahí podemos entrar en detalle en el reglamento, pero depende
presidente, pero dado que estamos viendo ya el tema en concreto. O sea, o sea, un análisis de suelo, por más completo que sea, no demora así, pero a todo reventar, una semana. Ya, supongamos que el laboratorio lo entrega en un mes. No es decidor para no pedirlo, sobre todo porque nosotros dijimos, y esto se combina con el trabajo extraordinario que está haciendo Siren y ODEPA para efectos de la ley de suelo que viene en tramitación posterior, que va a haber un instituto de suelo y el insumo del instituto para efectos de evaluar el día de mañana un programa, es evidente que un análisis de suelo que costará 50.000 pesos es importante porque es igual que un análisis de sangre. Si hoy día usted tiene una enfermedad grave, por muy grave que sea, no dejamos de hacer ese análisis porque queremos saber si cambia después digamos, del tratamiento en algo. Entonces yo ahí difiero completamente. O sea, no pueden haber excepciones y no existen emergencias en el suelo que permita que no esperen un mes, ninguna. Entonces yo, sinceramente, cuando veamos en detalle esto, voy a plantearlo con mayor profundidad, pero no podemos. O sea, el análisis del suelo es cómo partimos, sino cómo evaluamos impacto, que es una de las cosas que se critica del programa, cómo se evalúa impacto. Si no hay análisis de suelo delante y después, no hay manera. Gracias. En la misma línea de la senadora, si determinamos que los suelos degradados pierden su condición, baja su categoría, esto va amarrado con impuesto interno para que baje es que debiera ser, pues si baja la categoría no puede seguir cobrando un suelo A si es Z. No sé si me entiende usted, ministro. O sea, debiera haber porque aquí no estamos hablando todavía de recuperar el suelo, sino que es tener la información de cómo se ha degradado. Si baja la categoría, tiene que bajar la tasación del predio. Ojalá que en la línea de lo que usted plantea, eso también suceda con el suelo fiscal y con bienes nacionales. Que siga María José. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, solo sé que vamos a discutirlo más adelante en detalle, pero solo en general, en relación a lo que comentó la senadora Aravena, de todas maneras busca hacer una excepción y la regla general es que existe análisis de suelo y por eso establecimos un sistema de monitoreo que busca generar todo esto, toda esta información que sea relevante para ir modelando este programa. Pero solo un ejemplo concreto, por ejemplo, si llueve en marzo y viene la primera lluvia en abril, es necesario establecer una pradera de emergencia inmediatamente, o si no la primera lluvia se va a llevar toda la capa de suelo, que es la más fértil. El análisis que dura, la toma de muestra durará 20 minutos, media hora, una calidad tan. No hay ninguna explicación para no tener un parámetro de inicio. De lo contrario, no hay nada que pueda indicar, digamos, el cambio. No conozco un parámetro. Sí. Bueno, vamos a elaborar el material cuando venga la discusión en particular más específicamente. Bueno, y también, no voy a seguir entrando aquí en detalle, discutámoslo después en la discusión en particular. Después, sobre los incumplimientos y sanciones, durante la discusión en la Comisión de Agricultura de la Cámara quedó en evidencia que era posible todavía robustecer este sistema con respecto a su coherencia y también con respecto a algunos elementos que fueron eliminados en la misma discusión. Por ejemplo, la sanción efectiva al incumplimiento de cambio de uso de suelo que se da en el artículo 15 quedaba despenalizado finalmente con la última redacción que fue despachada al Senado. También con respecto a la adecuada articulación entre los servicios, por ejemplo, ustedes saben que el INDAP y el SAC tienen atribuciones diferentes, uno fiscalizador y el otro no, entonces era necesario buscar soluciones universales que permitieran, por ejemplo, las acciones administrativas, donde operadores o agricultores que faltaran al programa pudieran ser quitados de los registros sin necesariamente contar con la atribución de fiscalizador que cuenta el SAC. Y también con respecto a las sanciones de los operadores, de los laboratorios, etcétera, ahí se generó se volvió a configurar todo el sistema de sanciones de manera que queda más ordenado y armonizado y dejar claras estas atribuciones y dónde influían en la implementación del programa. Después, con respecto a los operadores, también conocido por ustedes y se discutió aquí en la comisión sobre que se ejemplificaban una serie de profesiones donde no se mencionaban los ingenieros agrónomos, que sin duda juegan un rol principal en este programa. Eso
a partir de una indicación también que se presentó en la Cámara, y es por eso que propusimos volver a la redacción original, donde permite obviamente incorporar a los ingenieros agrónomos y también a nuevas carreras que surjan y que sean obviamente pertinentes y relevantes a este programa. Y por último, hicimos mejoras generales de la redacción y armonización revisando el texto completo, por ejemplo, en el artículo 4, por una iniciativa muy positiva de la diputada Navellán, que buscaba que las prácticas que se incorporaran en la bonificación estuvieran vinculadas con parámetros. La redacción quedó no necesariamente consistente, porque decía que el objetivo del instrumento era priorizar prácticas en vez de financiar prácticas y priorizar aquellas que estuvieran incorporadas con parámetros. Entonces, ese análisis lo hicimos en conjunto con los asesores, que hicieron propuestas muy positivas, por ejemplo, también con respecto a la redacción del Comité Técnico Regional, que originalmente estaba un poco confusa la redacción. Entonces, ahí hicimos modificaciones de forma en general con respecto a la prohibición de la solicitud de cambio de uso de suelo. La redacción original decía que se prohibirá que los postulantes cambien el uso del suelo, y en realidad un postulante no puede cambiar por mutuo propio su uso de suelo. Entonces ahí también corregimos la referencia normativa al artículo 55 de la Ley General de Vivienda y Urbanismo, y en general modificaciones de forma que creemos que pueden hacer más clara la implementación del proyecto. También me gustaría mencionar que existen 3 temas que, si bien fueron conversados en la discusión con sus asesores, que eso se reflejaron en 20 indicaciones de las 26 que se presentaron, hubo 3 temas en particular que determinamos que era necesario que se discutieran aquí en la comisión, obviamente por ustedes. En primer lugar, con respecto a las definiciones de tamaño y a la segmentación. En segundo lugar, la articulación con los gobiernos regionales. Y en tercer lugar, el desincentivo al uso del fuego. Entonces, esos 3 aspectos no fueron presentados mediante propuestas concretas, particularmente porque se acordó discutirlas aquí en la comisión directamente. Muchas gracias. Gracias, María José. Senadora Sepúlveda. Perdón, el señor Herrera quiere implementar. Presidente, por su intermedio, saludar a las senadoras y senador. Un pequeño detalle que quería complementar la presentación de mi colega María José era respecto a que se está trabajando en los reglamentos del proyecto de ley SIGE, en el entendido de que esperamos que este proyecto salga durante el próximo año, y reiterando un poco lo dicho por el ministro de Agricultura en la solicitud que hace de trabajar esto en enero del próximo año. Se está trabajando en eso, y en los reglamentos se está avanzando bien. A nivel nacional se están haciendo talleres, se están haciendo encuentros, se está levantando toda esa información. Recordar que este proyecto de ley, en términos de financiamiento, han sido prórrogas, ¿no es cierto?, de los últimos 2 años, que han permitido, ¿no es cierto?, que el proyecto continúe. Por lo tanto, para las y los agricultores es muy importante que esto se transforme en ley prontamente. Eso, senador, muchas gracias. Ministro, con respecto a lo que dice don Rodrigo, nosotros siempre discutimos las leyes, los reglamentos casi no los vemos, casi es por mutuo propio. Entonces yo quisiera pedirle que los 2 proyectos que hemos visto que tienen reglamento, que ojalá una vez que lo terminen nos vengan a exponer los reglamentos a la comisión, no en detalle, pero sí las cosas más relevantes, y de esa manera saber cómo conjuga la ley con el reglamento de acuerdo a lo que hemos trabajado nosotros. ¿Le parece, ministro? No, presidente, de todas maneras, es más, así hemos trabajado con muchos actores en la agricultura. Vayan compartiéndole ya los avances de los reglamentos a los asesores, y que puedan, por cierto, opinar, entendiendo que puede haber mejoras y exigencias nuevas en lo que ustedes decidan ahora, ¿no? Finalmente lo que nosotros legislamos, y el reglamento, como el reglamento lo puede modificar el Ejecutivo sin consulta. Entonces la idea es más o menos saber cómo está y tener una dinámica no solo con ustedes, sino que con todos los ministros, que cada cierto tiempo que se modifique, se venga a la comisión a informar de las modificaciones. A lo mejor ni las vamos a debatir, pero porque es facultad del Ejecutivo, pero por lo menos estar al tanto de las modificaciones que se están haciendo. Así que muchas gracias. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer a la expositora, ¿no es cierto?, al ministro que está acá, felicitarlo, y al ministerio y todo por sacar el proyecto, ¿no?, tan importante para el país, tan importante. Y después el de incendio, ¿ah? Bueno, primero, si hay algo que nos complica en la agricultura, de forma especial en la pequeña agricultura, son las líneas base.
Son las líneas base. Y yo creo que ese es algo que nos ha complicado siempre para tener la argumentación de cómo vamos mejorando, ¿no? ¿Cómo vamos mejorando? Entonces, yo creo muy importante los análisis de suelo. Porque tú tienes dos fórmulas, ¿no? O haces el análisis de suelo o tú haces la consecuencia de cómo mejora la productividad. Pero esa mejora en la productividad la puedes tener por varias otras razones. Entonces, como para hacer puro el programa, necesitamos yo me acuerdo cuando hacíamos los planes de mediano plazo, que fue la última cosa que se hizo en línea base, te digo yo, en el año 98, esos planes de mediano plazo iban con línea base, con estudio de suelo, con cuánta leche daba por hectárea, por producción de carne, etcétera. Y tú podías ir viendo cómo íbamos avanzando. Entonces yo creo que el estudio de suelo es muy importante de hacerlo antes, ¿no? Y eso es algo que nosotros conversamos en el día uno de esta ley. El día uno de esta ley. Y porque eso nos permite decir, este programa es bueno, este programa, coloquémosle más plata, este programa, ¿me entiendes? O cómo lo vamos modificando, o cuáles son las complicaciones que tenemos. Si aquí no, bueno, hay que buscar la fórmula, ya hay que buscar la fórmula. Lo segundo, nosotros presentamos dos indicaciones. Yo presenté dos indicaciones, uno en términos de las gobernaciones, porque esto tiene poca plata. Entonces tenemos que buscar la fórmula de cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que los gobiernos regionales, pero tiene que ser rápido. No tiene que ser y tiene que ser además no una cosa de que, el CEREMI le gustó. No, no puede ser una cosa voluntarista, tiene que ser una cosa institucionalizada a través de esta ley, ¿ya? Y además rápida, porque entre que armo el programa y que consigo la plata, busquemos una fórmula rápida de hacerlo. Y lo último es que una de las cosas que nosotros nos comprometimos también era, frente a las quemas controladas, a la de prescripción y todo, de ocupar esta herramienta, ¿no es cierto?, para que no existieran quemas, ¿no? Y frente a estas tres modalidades, ¿no? La comunitaria, la individual y la que vamos a hacer en investigación, que también se incorpore, ¿ya? La posibilidad de cómo ir mejorando para que no se produzcan las quemas. Eso, presidente. O presidenta, eso. El presidente tuvo que ausentarse un minuto, pero yo creo que en general estamos de acuerdo, hay cosas que hay que conversar en detalle, ministro. Pienso yo que esto no nos va si llegamos a buenos acuerdos y ya trabajaron 3 meses los asesores, podríamos avanzar rápidamente con este proyecto. Yo creo que porque estamos en estos momentos organizando con mucho esfuerzo para todos 2 o 3 veces a la semana de comisiones, entonces hay toda la voluntad para sacar esto rápido y bien, que es lo importante. Y esta no tiene tantas complejidades este proyecto. Yo creo que se ha mejorado bastante desde que estamos trabajando, así que me imagino que el presidente nos citará pronto para, yo creo, comenzar a votar nomás. Si ya está todo, si hay acuerdo, no sé, ¿cierto? Cómo sacarlo pronto. Estamos hablando de vuelta de semana de la semana, claro, porque ¿cuántos artículos, con cuánto nos quedamos ya? Ya, que no es un proyecto de tanta extensión, ¿no? Ya, y tres más. Ya, entonces le damos la palabra al ministro y luego al senador Durán. Presidenta, como estamos entre comillas, en una fase prefinal de este proyecto, bueno, ya acusamos recibo de que hay una opinión bastante categórica en el tema de suelo y del diagnóstico, del análisis. Paréntesis. Ayer tuvimos por lobby una visita de esta empresa, la segunda más importante del mundo de salsa de tomate, que es la portuguesa Sugal, que está creciendo ahora, va a ser un gran centro de logística. Y ellos mostraron lo que hacen, ¿no? Que son radares de suelo y, y descubren además que un terreno es súper diverso. Tiene partes buenas y partes malas y mostrada, pero también los avances que han hecho Siren y otros sistemas de tener capacidad también con tecnologías telemáticas, ¿no?
pero hay que buscar allí ese acuerdo y quizás eso puede ser un trabajo específico con los asesores, pero el grueso de lo otro, nosotros lo que proponemos es que sea inmediatamente con ustedes. No, no, porque Bueno, ya hubo ir a un los espacio, grupos críticos ya hubo un trabajo con ustedes. y a lo fundamental. Hay que recordar que acá hay dos temas, ¿no? Está el análisis de suelo, dos, está este componente, presidente, hay un componente de gestión de conocimiento como fue la ley de riego también, y de favorecer un poquito los proyectos asociativos, no con ningún afán de distraer recursos de impacto, sino que al contrario, de multiplicarlo, es lo que demuestran todas las experiencias exitosas. Y lo que usted bien dice de suelos degradados, hay diálogos con otros organismos, pero quizás podemos mejorando y arreglando de inmediato. Senador Durana, para poder hacer la propuesta. Gracias, presidente. Bueno, primero manifestar de que estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto que permite el incentivo para la gestión sostenible de suelo y los tres componentes de este programa que obviamente son innovadores y de acuerdo al siglo XXI que estamos viviendo. A mí mi mayor preocupación es que, y siempre lo manifiesto, Chile es una larga y angosta faja de tierra y cada región es tan distinta una de otra. En especial las regiones del norte son distintas a las del centro, las del sur y las del extremo sur. Pero además, tierra conquistada. Bueno, pero además de eso, yo también quiero graficar en que hace años ya que cada región tiene sus ejes estratégicos de desarrollo. Y obviamente en el caso de Arica y Parinacota es la agricultura. Y hace muchísimos años que ya existe un plan de crecimiento a 14.000 hectáreas de regadío cultivable. Pero nos quedamos pegados en 8.000. Porque después de lo que fue la incorporación de Pampa Concordia, que era una zona de minas antipersonales y una zona focalizada fundamentalmente en nuestra relación fronteriza, hoy día es un valle agrícola, es un nuevo valle agrícola. Entonces, yo de verdad quiero saber cómo vamos a conversar este proyecto con bienes nacionales. Porque en esa zona, los dueños de esos terrenos son fiscales. Y quien hace la inversión para generar esta gestión sostenible de suelo no es el Estado, es el privado. Porque va con un sistema en que permita, entonces, si después de todo este esfuerzo vamos a tener el problema que tenemos hoy día, la verdad que yo no sé cómo conversa el proyecto con la forma en que finalmente hoy día administra el suelo fiscal bienes nacionales. Porque hemos permanentemente recibido la visita de las personas que vienen aquí y hay hay una fórmula que ha presentado la ministra de Bienes Nacionales que la está conversando con INDAP, pero la fórmula, estimado ministro, es carísima. Hoy día la fórmula que presentaron para trabajar junto con INDAP en el valor del precio de la hectárea de regadío. Entonces, a mí me preocupa, señor ministro, podemos tener desde el punto de vista bibliográfico la mejor ley. La verdad que la señora Margot me va a entregar este fin de semana porque hicieron el estudio. Ella venía muy contenta porque solo esperaba la visita de la señora ministra para que fuera a dar a conocer esa fórmula del valor del precio del uso suelo. Pero después estuvieron trabajando con esa fórmula y llegaron al convencimiento de que la fórmula no está entregando ninguna ayuda real. Entonces yo, adelantándome a este proceso, yo solo quiero saber en qué sacamos con tener un tremendo y potente sistema de incentivo de la recuperación de suelo y de estudios de suelo con incentivos de conservación, mejoramiento, capacitación, transferencia tecnológica, innovación, etcétera. Si es que al final el uso del suelo fiscal lo tiene el Estado.
Y el Estado no hace el trabajo de la gestión sostenible del suelo, la hace el privado. Entonces ahí siento que yo por lo menos voy a estar muy atento en este proyecto a saber cómo conversa de verdad en que el sistema de subsidio, el sistema de transferencia de conocimiento no sea una explotación para el pequeño agricultor. Pues al final no sería justo que el día de mañana el pequeño agricultor hace todo el trabajo, hace toda la inversión y después los precios son insostenibles para poder generar mayor riqueza en el área de la agricultura. Gracias, presidente. Gracias, senador. Como estos dos proyectos que tenemos son importantes, obviamente la prioridad la tiene incendio, y eso usted lo tiene claro, pero deberíamos trabajar paralelo todo lo que son las indicaciones que ya tenemos, y ver cómo las vamos resolviendo y tenerlo más o menos armado, cosa que se termine incendio, hacerlo lo más corto posible el otro. ¿Me entiende? No, o sea, los asesores trabajarán paralelo, pero no acá en la comisión. Traeríamos incendio y después seguiríamos con eso, pero teniendo ya como avanzado el análisis con los asesores nuestros, la biblioteca y todo, para poderlo votar lo antes posible en el mes de enero, antes de irnos de vacaciones. Eso es más o menos lo que le quiero proponer, ¿ya? Terminando incendio primero como prioridad uno para que después no nos apuren por los lados, ¿ya? Siempre incendio, si eso lo tenemos claro. Pero si los asesores pueden trabajar paralelo las materias de la indicación y todo que han planteado, se puede terminar el otro más rápido una vez terminado el incendio. Estamos. Muy bien, presidente. Estamos. No hay nada más de control. Yo solo lo que plantea el senador Durana, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer algo con bienes nacionales porque nos comprometimos nosotros. Usted no estaba de presidente, pero fuimos para allá y no puede ser que no tengamos la posibilidad de tener otras cifras, ¿no? Que sean más coincidentes con la realidad de la agricultura ya. ¿M? Nos están dando de comer a todos, entonces necesitamos fortalecerlo. Hay un Presidente. tema que es una preocupación, le doy al tiro la palabra. Yo estoy en la oficina al lado también, y viendo todo lo que significa el traspaso desde la Marina a bienes nacionales por las concesiones. Presidente, Bienes nacionales se demora 14 años en vender un terreno a un privado. sí, no, Imagínense cuánto se va a demorar en entregar una concesión, no se puede. ministro. No, comentar que la Comisión Nacional de Riego vamos sobre los 2.500 millones de pesos en proyectos en Utah y además hay buenas noticias. Allí en Utah, la última vez que estuve, visitamos 3 lugares de compostaje de desechos vegetales a propósito de mejorar suelo. Y senador, espero que el análisis que haga este fin de semana, sea, porque lo que la ministra me dijo es que era harto mejor de la situación que hay ahora. Vamos a ver los datos, pero estamos trabajando con vías nacionales. Gracias, ministro, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Ya, Carola, venga, Recording siéntate acá stopped. para negociar aquí fechas, plazos.